todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 11:06 de la mañana. Hoy vamos a hablar de información de lo que ya es un hecho en términos del cierre del taller de trabajo de periodistas en uno de los programas de Jay Fonseca. Vamos a hablar de Chile y lo que ha pasado en Chile, que no solamente ganó un derechista, un conservador, ganó una persona que apoyó desde su familia y ya cuando era adulto en medio de su campaña, lo que hizo la dictadura de Augusto Pinochet en Chile en las elecciones del pasado domingo. Hablemos también de lo que dijo Claudia Sheinbaum para respetar la elección democrática de ese pueblo, pero ¿cuáles son las diferencias para contestar esa pregunta de por qué después de un régimen dictatorial como el de Augusto Pinochet, una persona que es un adepto a ese régimen, que habla desde la misoginia, la homofobia y de todo lo que los proyectos democráticos y progresistas pueden lograr en los países, gana una elección abrumadoramente en una segunda vuelta? Ya de vuelta a Puerto Rico, vamos a hablar de lo que es una evidencia que no tiene contestación. Aquella manifestación que hiciéramos ayer con relación a Josué Colón y lo que intentó desmentir el pasado domingo. Le traemos un nuevo audio en medio de una entrevista con colegas periodistas. Desde el pasado viernes está diciendo Josué Colón que él no hizo lo que en efecto verifica un video del 30 de noviembre del 2022. Lo que dijo la gobernadora sobre las escoltas y que dejó sin ninguna duda que no se quiere desmontar de lo que hace desde el 2009, que es vivir de la chequera del pueblo de Puerto Rico a través del uso de escoltas, desde que era presidenta de la Cámara, comisionada residente, y aseguró que no va a renunciar cuando sea exgobernadora a ese derecho. De todo eso vamos a hablar en Esto es lo último. Gracias por estar. Recuerden que pueden donar a través de nuestro proyecto siempre, a través de este chat, a nuestro proyecto siempre que estemos en vivo. Gracias por los que lo hacen. Los saludo brevemente para ir a las informaciones, pero miren, a las millas de chaflán, como decían en country. Florence Ramos está por ahí, Nelson Guzmán, Adalberto Ramos, Iber Grajales, Luz Díaz desde Winter Garden, siempre Edwin Rivera, Nereida Ramos, Aixes Camilo, Ivonne Padua, Iber Cardalda, Vivian López, Berenique, Bodrogo, Lisset de León Alicea, está todo el mundo tempranito, Jaime Cruz, el primo. Buenos días para ti también, Carmelo Rodríguez, Mick Bernie, Ana Seda, hace rato que no te veía. Gracias a ti también y felicidades. Buen día, Lilian Ferrer. No me quiero imaginar el nivel de frío que está haciendo en Chicago. Dice por ahí Madeline Rivera, Luis Daniel Ortiz, Sandra García, Carmen Dávila,
Yani Moreno, Sandra, tampoco hacía rato que no te veía. María Pérez, Mildred Lozada, Lilian Rivera, Johanna Álvarez también está por ahí, Ed Méndez, Yani Moreno y Ivonne Padua, siempre juntitas. Eric Alfonso. Buenos días, Eric. Norma Rivera. Eric, saludos a la bruja, que hace días que no la oigo por ahí. Bueno, vamos a hablar primero de la victoria con 18 puntos de José Antonio Katz. Chile, un país que ustedes saben vivió una dictadura cuando Augusto Pinochet asaltó el Palacio de la Moneda, en Chile y derrocó mediante un golpe de Estado o destituyó a la fuerza al presidente electo democráticamente Salvador Allende en el 1973. Chile, decía ayer un periodista que estaba haciendo análisis de lo que ocurrió en Chile el pasado domingo, desde España, desde la cadena SER, que según él nunca se había derrocado a la dictadura, que la dictadura salió después de un esfuerzo legislativo y un referéndum para que no continuara el gobierno. Yo creo que tiene razón en parte de decir que los chilenos no necesariamente querían que dejara de ocurrir lo que definitivamente de 1973 al 1988 ocurrió en Chile, cuando Augusto Pinochet impuso un gobierno de terror que se estima que asesinó a 40,000 personas. Todas de la oposición, todas personas que eran parte del movimiento de Salvador Allende, de un gobierno socialista que había ganado democráticamente en el 1973. Cuando el colega dice esto, yo creo que lo dice porque no había una salida, digamos, multitudinaria de personas que propusieran que saliera, que dejara de haber un gobierno que tenía mano dura contra la oposición. Pero definitivamente hubo un cambio en el 1988. Yo tengo que decir que mi experiencia en Chile, sobre todo en Santiago, fue definitivamente sí ver un país, y yo fui allá para los años mediados del 2000, ver un país que podía sentirse el nivel de contentura que tenía alguna gente con las posturas de Augusto Pinochet. Lo que ha pasado en Chile después de eso ha sido lo que ha pasado en muchos países del mundo, sobre todo latinoamericanos. El turnarse esos gobiernos que en efecto pueden tener posicionamientos favorables con relación a lo que hizo la dictadura, pero nunca de esta manera. Este José Antonio Katz es, entre todas las cosas, antiaborto, misógino desde esa estructura de que las mujeres son propiedad de los hombres y maneja el discurso fundamentalista católico y patriarcal, que habla desde ahí todo el tiempo. Es una persona que se opone a la píldora de emergencia en términos de utilizarla sobre todo en los casos de violaciones. O sea, está al extremo de la derecha y de todos los conservadores. Y aún así fue votado. En Chile, en efecto, cada 2 años hay elecciones y un gobierno no puede repetir. Pero cuando hemos visto otros, cuando vimos a Piñera frente a Boric, aún así Piñera, ser neoliberal, tener un gobierno que tuvo mucho de corrupción, lo mismo que ha pasado con la derecha en Argentina, con los gobiernos ahora de Milei, que se acusa de mucha corrupción, pero antes de Macri, etcétera. Aún así, este es todavía el ala más conservadora de
hasta dónde han votado los chilenos por una persona, por un candidato. Claro, yo creo que hay que mirar definitivamente, y eso yo me imagino que es lo que están haciendo ahora, no solamente el gobierno de Boric y las personas que se relacionaron, que no olvidemos que aquello fue una coalición con el Partido Comunista, que era el partido que estaba representado en la candidata que ganó la primera vuelta, Ginette Jara, pero que se sabía que lo que iba a pasar en la segunda vuelta era que se iban a unir los fundamentalistas y los conservadores para darle la victoria a Kast. Y todo eso es importante en el análisis. ¿Qué hizo? ¿Cómo se construyó Boric? ¿Cuáles fueron los acuerdos? ¿Cuáles fueron las distancias que creó? Lo que pudo hacer y no pudo hacer en el gobierno. Con relación a la pobreza, a las desigualdades y definitivamente con relación a algo que parece que es súper importante para la sociedad chilena, que es que le resuelvan inmediatamente, como yo creo que todos los electores que van a votar, inmediatamente asuntos que no necesariamente se pueden resolver inmediatamente. Y yo creo que aquí influye definitivamente toda la propaganda, todo el oficialismo y la manera en que se reproducen los nuevos medios, los mensajes. Pero yo creo que Claudia Sheinbaum, con la entereza política, pero la entereza y la ecuanimidad que tiene como presidenta de México, dijo algo en breves minutos que me parece que recoge cuando le pidieron la opinión de lo que había pasado en Chile, recoge lo que debería estar ocurriendo ahora mismo en Chile después de haber recibido el domingo la voz del pueblo en ese 18% que arrasó, que incluso sacó personas a la calle a vitorear la figura de Pinochet, porque este es un candidato que dijo durante la campaña que si Pinochet estuviera vivo votaba por él. Y es el hijo de una persona que se le identificó como un nazista en Chile, etcétera, etcétera. O sea, aquí hay, los cuadros son bien de extremo en favor de esas políticas de la dictadura. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum y regresamos al análisis. Bueno, hay que analizar cada país. Evidentemente nosotros queremos que haya más gobiernos cercanos al pueblo, pero que siempre se decida de manera democrática. En el caso de Chile fue una votación democrática, eligió el pueblo de Chile quien quiere que lo gobierne. Creo que es un momento de reflexión para los movimientos progresistas en América Latina de por qué se dan estas circunstancias. Yo creo que esto no se va a dar en México, porque, número uno, hay mucho apoyo popular al gobierno, porque estamos cumpliendo y no hemos traicionado lo que nos comprometimos. Número dos, hay resultados, la disminución de la pobreza, de las desigualdades, y la mayoría de las y los mexicanos está de acuerdo con la transformación que está viviendo nuestro país y da resultados, siempre da resultados, honestidad y resultados, y nunca abandonar lo que nos comprometimos y la visión de que el gobierno está para servir al pueblo. Fíjense que Claudia Sheinbaum trata inmediatamente de establecer que tiene que haber una reflexión de por qué están votando en América Latina en favor de gobiernos que no son progresistas, de gobiernos que no necesariamente proponen que el país y el Estado, mejor dicho, que el gobierno tiene que trabajar para atender las desigualdades. Lo menos que ha dicho Kast también en medio de su campaña es que la izquierda vive de los pobres económicamente y de los pobres de espíritu. Y si se lee correctamente y políticamente lo que está diciendo, es interesantísimo que se atrevan sin ningún problema a establecer
que ellos trabajan para aquellos que por arte de ese gobierno van a estar mejor porque lo quieren, a pesar de que el trabajo que hacen alrededor de hacer ricos a unos pocos es precisamente a pesar de los pobres. Y cuando Claudia Sheinbaum habla de las desigualdades, dice inmediatamente que eso no le va a pasar a México porque la gente está muy contenta con el gobierno y porque ella está haciendo lo que la gente espera en su gobierno, atendiendo las desigualdades y sobre todo dándole la posibilidad de tener un gobierno que atienda más allá de sus desigualdades las necesidades de tener una vida con menos violencia, etcétera, etcétera. Sobre todo en México, que también está atravesado por el fundamentalismo católico de Chile. Y no olvidemos que esta es una presidenta que tiene una bandera todo el tiempo hablando sobre las aportaciones de las mujeres a la sociedad mexicana desde los inicios de la construcción de ese país, desde las indígenas y desde los indígenas hasta lo que se ha convertido México en términos de su evolución histórica con la participación de otras comunidades en la construcción del país. Y yo creo que Claudia Sheinbaum dice, porque obviamente es un periodista mexicano el que le está preguntando, por si quieres traer por la cocina el hecho de que yo puedo tener el mismo problema, pues yo creo que no me va a pasar. Pero la pregunta está ahí. ¿Por qué está pasando? Y me parece que fue lo más sensato que escuché de una jefa de Estado con relación a lo que está pasando en Chile, que yo creo que no dejó atónito a nadie. Yo creo que los chilenos sabían. Yo creo que parte, por lo menos los chilenos que estaban del lado del gobierno de Boric y de lo que fue Ginette Jara, que era una ministra del Trabajo de ese gobierno. Y Claudia Sheinbaum también me parece que no directamente, pero se plantea el asunto de la traición. Y mucho de lo que se ha dicho de Boric es que se alejó de aquello que lo llevó al poder, sobre todo a ser bien claro con relación a posiciones de otros gobiernos latinoamericanos y de la posibilidad de quererse malear entre la derecha y la izquierda y hacerse más bien un gobierno de centro, cuando realmente eso no fue lo que prometió. No sé si eso estaba en la mente de Claudia Sheinbaum, pero me parece que por ahí podrían estar los tiros. Y hablando de violencias y de propaganda, porque me parece, Kast es de ascendencia alemana, definitivamente. Su abuelo es un nazi que llega a Latinoamérica. Y eso es súper importante. Hablando de propaganda, vi esta imagen y aunque no es un tema que voy a traer en profundidad, no quiero que se nos olvide para quién trabaja el gobierno de Puerto Rico. Y este es el sustituto de Valery Rodríguez Erazo, la que pesó pavos y la que se mantenía en un esfuerzo tiktokero todo el tiempo desde la Secretaría del DACO. Así lo está haciendo Irán Torres Montalvo, que como ustedes saben, era el secretario de Asuntos Públicos hasta que la gobernadora votó a Valery Rodríguez Erazo. Y me parece que es importante seguir insistiendo, porque venimos de hablar de propaganda, venimos de hablar de lo que es una estrategia brutal de la derecha en Latinoamérica y en el mundo entero, de hacerle creer a la gente que con el esfuerzo que ellos hacen diariamente, con noticias basadas en la mentira, los famosos fake news en este momento, con el discurso populista de que ellos van a estar mejor y no se reproduce en eso y no se traduce en eso, exactamente son las técnicas que utiliza el gobierno de Puerto Rico para que la gente crea que está haciendo un trabajo. Y ahí está ya el secretario del DACO diciendo que lo más importante para esta temporada en términos del DACO es
la pirotecnia. Y ya está en la calle con un fotógrafo y haciendo chauchito. Y ya lo vi dándole la mano al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, que fue en efecto a la oficina y se encontró con él y ya está todo el montaje listo. Me llamó también la atención esta imagen que se reproduce desde ayer, es realmente desde el domingo, cuando la gobernadora decidió que no iba a firmar y vetó de bolsillo el proyecto de las escoltas, que ayer en efecto lo volvió a radicar, como dijo el domingo Francisco Domenech, solamente con la especificación de que serán retiradas las escoltas a los candidatos durante el año electoral, comisionado residente y gobernación, pero dejando fuera lo que hacía aquel proyecto que prospectivamente le quitaba las escoltas a los ex gobernadores. A mí me llamó la atención en esa conferencia de prensa que la gobernadora dijo que ese proyecto era como defectuoso. Fíjense hasta dónde llega el nivel de tergiversación que se puede dar en una conferencia de prensa con la gobernadora, nadie la cuestiona, y finalmente la gente se cree que es que el proyecto era defectuoso y proponía que retroactivamente se le quitara las escoltas a los ex gobernadores. Yo voy a partir de la premisa que la gobernadora tiene razón. El proyecto de Juan Oscar Morales era defectuoso porque se aprobó estableciendo que era retroactivo, que se le podía quitar las escoltas a todos aquellos que la tienen, que tengo que decir que son los ex gobernadores del Partido Nuevo Progresista, el retirado de la vida pública, aunque no tanto porque lo veo trullando con Tomás Rivera Chats, Pedro Pierluisi, Luis Fortuño del PNP, Alejandro García Padilla del Partido Popular, porque los demás, como sabemos, Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá renunciaron a las escoltas. Si yo parto de esa premisa, pues la gobernadora lo que tenía que hacer si el proyecto era defectuoso, traer un proyecto como el anterior en términos de que le quitaba las escoltas a todos los ex gobernadores prospectivamente, porque sabemos que no se puede legislar retroactivamente. Pero la gobernadora no solamente no lo hizo, sino que hizo una conferencia de prensa para decir que el proyecto nuevo era lo que tenía que ocurrir porque aquel proyecto también le quitaba las escoltas a los jefes de agencia, a los presidentes de la Cámara y del Senado, pero a los jefes de agencia, Departamento de Justicia, Administración de Corrección y Rehabilitación, que están ligados al área de las agencias de ley y orden. Y cuando la gobernadora repite eso, nadie le cuestiona. Pero gobernadora, aquel proyecto le quitaba las escoltas a los exgobernadores, es decir, prospectivos. Pues si era defectuoso porque no establecía la prospectividad, pues usted trae un proyecto, o para eso está el asesor legislativo, para que vaya allá y diga, mira, es que esto no es posible. Pero la gobernadora quiere hacerlo tan grande de decir que ella legisla desde la fortaleza. Y es totalmente falso. ¿Qué fue lo que hizo Juan Oscar Morales? Que mi proyecto tenía un problema. Digo que me parece terrible. Si realmente lo tuviera, vuelvo y repito, yo voy a partir de la premisa que sí, pero es que aún así siguen mintiéndole al país. Juan Oscar Morales acaba de radicar otro. Y la gobernadora radicó uno de administración que no le quita las escoltas a los ex gobernadores, que le quita las escoltas a los convictos. Eso nunca se dejó fuera porque
Sabemos que los convictos la convicta del Partido Nuevo Progresista fue la justificación para traer el proyecto, etcétera. Pero ahí están las minorías diciendo siempre que se la quiten a todo el mundo. Pero la gobernadora respondió en 23 segundos que ya no quiere. No, que ya no está dispuesta. Esta fue la gobernadora llegando ayer a la actividad donde dijo que ella no está dispuesta, que ella no va a renunciar a ese derecho. Vamos a escucharla brevemente. Si lo combino con los demás exgobernadores, estaríamos literalmente diciendo se puede colar por ahí cuando los demás exgobernadores reclamen. Y pensando a futuro, ¿verdad? Cuando usted termine su tiempo en Fortaleza, ¿usted ha considerado si usted renunciará a ese derecho o si decidirá mantener sus escoltas? No voy a renunciar a ese derecho. Si lo combino con los demás exgobernadores, estaríamos literalmente diciendo se puede colar por ahí cuando los demás exgobernadores reclamen. Y pensando a futuro, ¿verdad? Cuando usted termine su tiempo en Fortaleza, ¿usted ha considerado si usted renunciará a ese derecho o si decidirá mantener sus escoltas? No voy a renunciar a ese derecho. Oigan, la gobernadora no solamente dice yo no voy a renunciar a ese derecho. En esa conferencia de prensa, la gobernadora se atrevió a decir que ya no podía legislar o que ya no podía aprobar una ley, que ya el Tribunal Supremo había tomado la decisión que eso es un derecho adquirido. Gobernadora, vuelve y tergiversa la importancia de la controversia y sobre todo la pregunta si usted está dispuesta a quitarle las escoltas a los exgobernadores. Lo que resolvió el Tribunal Supremo está resuelto para los que ya viven de la chequera del pueblo, incluida usted, con escoltas que tienen hasta 3 turnos, 24 horas. Con escoltas que se van con ustedes de vacaciones, pagándose sobre $1 millón en escoltas de la chequera del pueblo. Eso es lo que está resuelto para los que la tienen. Por eso es que este proyecto de la gobernadora está amarrado a su deseo de no perder la escolta. Eso es lo que está planteado aquí. Porque la gobernadora trata de decirle a la periodista que lo que sería retroactivo, que vuelvo y repito, estoy diciendo, se resolvía cruzando la calle, desde la calle Fortaleza hasta el Capitolio, caminando un poquito, el asesor legislativo, Jan Peña, para decir, miren, no puede salir así. Vuelvo y repito, si es que en efecto salió así. Pero es que no tienen la voluntad de dejar de vivir de la chequera del pueblo. Necesitan seguir montándose en un carro y teniendo por lo menos 3 personas, 4 personas que la rodeen. Jennifer González Colón tiene escolta, como dije, desde el 2009. Jennifer González Colón tiene gente alrededor, además de las escoltas que le llevan la cartera, además de las escoltas que hacen todo lo que hemos visto con su marido, José Jovín Vargas, que también tiene escoltas asignadas, y con los nenes, que le pasean hasta el perro, según siempre hace como 2 años sacó la compañera Cintia López Cabán en uno de los programas precisamente de investigación de Cuarto Poder de Jay Fonseca. Precisamente no quiere dejar de tener esa vida. Y por eso las escoltas no están atadas a que si hay un tecnicismo y si el Tribunal Supremo. No, es que estamos claros. No podía ser retroactivo. Siempre se legisla prospectivamente. Usted no puede legislar para decir, no, mira, fulano, ya tú no vas a tener esos chavitos. No. Por eso se legisló correctamente. Y si se legisla correctamente en relación a, por ejemplo, el derecho adquirido de las pensiones, usted se las podría quitar si son convictos después del caso, por ejemplo, de aquel coronel de la policía que llevó el caso porque le querían quitar la pensión después de haberse cogido un caso de corrupción alrededor de
su oficialidad en la policía de Puerto Rico. Y el tribunal falló a favor. Dijo, no, eso es un derecho adquirido. Pues si usted quiere legislar, tiene que legislar después, no puede legislar antes. No, tiene que legislar antes de que la persona vaya a dejar de tener una pensión porque fue corrupto. Pero eso era lo que se proponía, precisamente, y lo que se debe proponer, claro, cuando hay una administración que se habla con el legislativo y que los dos están trabajando para el pueblo. Cuando usted tiene un gobierno que en Fortaleza se hace una cosa por el poder que quieren seguir teniendo en la Fortaleza, y en la legislatura se hace otra por el poder y la mano dura que quieren sobre el gobierno para sus amigos del alma, nos encontramos con esto. Y solamente explicándolo, teniendo la posibilidad de traer el contexto se desmiente a la gobernadora. Y la gobernadora queda desmentida, y vuelvo y repito, por sus propias palabras. Aquí nadie está poniendo palabras en la boca de la gobernadora. Son sus palabras. Y me parecía que era súper importante traerlo, porque ahora vamos a hablar de lo que deja el anuncio de la cancelación del contrato de Luma, que es un esfuerzo que yo he dicho que es para las gradas, que me sostengo con más evidencia cada vez. Porque de lo primero que vamos a hablar para entrar en el video que desmiente a Francisco Domenech y a Josué Colón es, fíjense, que este caso se radicó el pasado jueves, que estaba montada sobre una estrategia de mercadeo, la cancelación del contrato o el recurso judicial, en el Tribunal de San Juan. La gobernadora de Puerto Rico tenía la posibilidad de radicar esa cancelación donde se han dilucidado todos los asuntos relacionados con Luma Energy por una razón fundamental. Y es el hecho de que Luma Energy es un privatizador de la transmisión y distribución de energía que ocurre a través de un esfuerzo del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Puerto Rico después del huracán María, que todo lo que se dilucida, todo, para pagarle a Luma y mantener la privatización viva, es desde el dinero federal que llegó para la reconstrucción y la rehabilitación del sistema. Todo está conbollado en la famosa quiebra de Puerto Rico. Por eso participa activamente la Junta de Control Fiscal en toda la contratación. Y esa contratación, que tiene un nombre particular en referencia a una de las piezas legales, OMA, está dirigido en esa jurisdicción. Pues el gobierno de Puerto Rico no fue al Tribunal Federal, no, fue al Tribunal de San Juan. ¿Y qué hizo Luma? Ayer lunes le radicó un pleito, realmente una moción conocida como un removal, una moción para remover el caso del Tribunal de San Juan al Tribunal Federal, a la jurisdicción de la Corte del Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico. Y lo dirige y dice, mira, te notifico que tengo toda la intención de mover ese caso, y lo radica ante la jueza Laura Taylor Swain, precisamente la jueza de quiebra. Porque es que todo lo que tenga que ver con los contratos de Luma, de Genera, es esa jurisdicción. Fue a propósito para que la narrativa de ahora en adelante sea, no nos dejaron ni siquiera intervenir como Tribunal de Puerto Rico. Va a intervenir la jurisdicción de Estados Unidos en Puerto Rico, federal, como ellos le llaman, porque como nosotros somos una colonia,
No tenemos gobierno propio. Gente, es que se le ve la costura, pero mire, hilvanado perfectamente. Ah, pero hicieron un esfuerzo de misión cumplida, como si el contrato de Luma se hubiera cancelado ayer. No. Este es el duérmete nene para decir en un momento fue el tribunal, fue la Junta de Control Fiscal los que no dejaron que le canceláramos el contrato a Luma. ¿Qué hizo hoy el juez del Tribunal de San Juan? Castro Callejo, Arnaldo Castro Callejo. Pues en efecto, miren, me radicaron esta notificación de removal y yo obviamente aquí está todo lo que tiene que ver con la justificación de por qué debe estar en la jurisdicción de Estados Unidos, en la Corte Federal, el tracto desde que la Junta de Control Fiscal aprobó la quiebra de la autoridad, etcétera, etcétera, manejó la quiebra, está en ese proceso. Todo, gente, hasta que las alianzas público-privadas, en junio del 2020, cuando era gobernadora sucesora Wanda Vázquez Garcet, firmó el contrato. Y después de todo ese tracto, mire, si aquí todo es federal, aquí todo está en esta jurisdicción, y ese caso debe estar aquí. La intención del gobierno de Puerto Rico de cancelarme el contrato. Así es que tenemos que esperar porque la vista que estaba señalada para el 22 se queda sin efecto, porque cuando notifican un removal hay que esperar que el tribunal diga, pues en efecto sí, tiene que venir, etcétera, etcétera, y se paralizan los procedimientos hasta que eso ocurra. Si el tribunal decide que no, pues se devuelve al Tribunal de San Juan. Lo dudo. Se va a ver en la federal. Entonces, yo les dije a ustedes ayer, y desde el lunes estoy hablando sobre eso, que yo no podía creer que el gobierno de Puerto Rico, desde el viernes el gobierno de Puerto Rico estuviera utilizando un argumento relacionado con la carta de extensión del contrato de Luma, porque quien era miembro de la Junta de Directores, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, cuando se firmó la carta de extensión el 30 de noviembre del 2020, era precisamente el que es hoy el SAT de Energía. Y que a mí me parecía una gran contradicción que la gobernadora tuviera la posibilidad de decir que el que hoy dice que esa carta de extensión es ilegal, que nunca debió emitirse, era precisamente la persona que se sentaba en esa junta y que esa junta aprobó la carta de extensión del contrato. Y que Josué Colón, y ayer fue que lo hice más extenso en el análisis, nunca le dijo al país, ni en aquel momento, ni cuando se fue en la transición del gobierno de Pedro Pierluisi, ni cuando se convirtió en SAT de Energía, que el problema que tenía Luma era la carta de extensión, que era ilegal, porque eso no era parte del contrato y le cambió términos al contrato. Nosotros ayer reaccionamos a lo que vimos que Josué Colón dijo el pasado domingo junto a Francisco Domenech en una de las famosas conferencias de prensa conocidas como En Récord. Porque el domingo Francisco Domenech dijo que Josué Colón se había negado a firmar esa carta porque tenía reparos con la extensión del contrato. Cuando nosotros hicimos nuestro análisis ayer, que repetimos y ampliamos, diciendo, ¿cómo es posible que digan una mentira en conferencia de prensa sin evidencia? ¿Dónde está la evidencia de la carta que él le envió al presidente de la Junta, Fernando Gil Enseñat?
¿Dónde está la evidencia de que le dijo al país que había un problema con esa extensión? Que se lo dijo a la legislatura. Mire, no se lo quería decir al país. No quería hacer un comunicado de prensa. Nunca tampoco se lo dijo a la legislatura. Y siempre llamó la atención la manera en que, después que salió de la administración, el SAR de Energía se las tiraba todas a Fermín Fontanes. Oiga, no es que sean santos, pero vamos ahora a lo que realmente es increíble y que abona al análisis de la mentira de Francisco Domenech y de Josué Colón. Yo les voy a dar primero lo que pasó el domingo con la evidencia del video de la reunión de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica del 30 de noviembre del 22. Lo que dijo el domingo 14 de diciembre el SAR de Energía y lo que dijo el 30 de noviembre del 22. Después vamos al segundo video, que es realmente otra prueba de lo que están hechos esta gente. Porque este Media Tour no empezó el domingo. Este Media Tour empezó el viernes, cuando Josué Colón participó de una entrevista con los colegas de Tele 11. Vamos primero al video del 30 de noviembre del 22. Junta de Gobierno, Autoridad de Energía Eléctrica, atendiendo exclusivamente, bueno, exclusivamente no, esa reunión tiene sobre 2 horas, pero atendiendo la parte que es importante para nosotros hoy, la carta de extensión al contrato de Luma. Miembro de esta Junta, o sea, miembros que estén a favor, por favor, así... Señor presidente, y si usted me lo permite antes de que voten, a mí me gustaría decir que, además de lo que usted acaba de decir, la pregunta que deberíamos todos aquí hacernos, para que la gente entienda por qué la Junta de Gobierno está ejerciendo su responsabilidad conforme a lo que está ocurriendo, es si ha ocurrido alguna modificación en alguna de las leyes que mandan esta transformación y que exigen que los procesos que se han llevado en curso en los pasados años se sigan desarrollando. Muy buen punto. Que usted sepa, ¿hay alguna modificación? No la hay, no existe. No la hay. Por lo tanto, la mismo andamiaje legal que creó este contrato está vigente al día de hoy. Correcto, y usted tiene razón. No ha sido modificado. Y gracias por añadirlo, porque entiendo que es un punto muy importante. Estamos actuando bajo un La administración está actuando conforme a las leyes que aprobaron otras administraciones y que están vigentes. Y al marco legal que nos abarca esa transformación. Siendo así, señor presidente, voy a someter a la Junta, porque sé, y usted me expresó antes que tiene algo que decir. correcto. Dentro de, vamos a pasar primero al voto, ¿ok? Y luego de ello, si usted tiene alguna explicación por la forma y manera en que se votó, o cualquier otro miembro de la Junta, que así lo exprese, ¿ok? Muy bien. De pronto los miembros de la Junta, ¿están de acuerdo en la extensión del contrato suplementario con Luma, según presentado en la resolución? Por favor. A favor. A favor. A favor. En contra. En contra. Siendo así, se aprueba el mismo 4-1. Por favor, ingeniero. Sí, gracias, señor presidente. Tengo unos comentarios y tengo que los voy a someter por favor, por récord. Yo sé que los va a someter por récord de sus comentarios, que sea de forma breve. Miembro de esta Junta, o sea, miembros que estén a favor, por favor, así... Señor presidente, y si usted me lo permite antes de que voten, a mí me gustaría decir que, además de lo que usted acaba de decir, la pregunta que deberíamos todos... Bueno, yo creo que vamos a empezar a dirimir lo que dicen para que estemos claros y así vamos al segundo video, que es el video del domingo. Fíjense como lo más importante es la intervención que tiene Josué Colón cuando le recuerda, le pone en el lugar correcto y en el momento correcto a Fernando Gil Enseñat, que hay que establecerle al país claramente, porque es una vista que se está transmitiendo a través del canal de YouTube como corresponde con relación a todas las juntas del gobierno de Puerto Rico. Hay que estar bien claro de que el gobierno de de Pedro Pierluisi está actuando conforme a lo que se aprobó en el 2020,
la ley 120 y toda la legislación relacionada con la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. No se está cambiando nada. Asimismo, más que una pregunta, es una intervención para aclarar el récord del director ejecutivo de la autoridad, que es miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. El único que se opuso a esa carta de extensión que firma el presidente de la Junta de Gobierno, Fernando Gil Enseñat, y el director ejecutivo de las alianzas público-privadas, Fermín Fontanes, precisamente es el que representa a los consumidores, que ya no los representa porque cesó su término. Tomás Torres Placa, el ingeniero. Ustedes escuchan ahí a José Colón decir, mire, tenga cuidado, hay que decirle al país la verdad, hay que decirle al país que eso no está en el OMA, que eso no está en la ley 120, que esto es una carta de extensión, que eso está contrario a todas las normas de contratación en el gobierno de Puerto Rico. Yo no lo escuché. Y por si acaso, si quieren autenticar, alguien que me escuche de la Fortaleza, yo espero que no la hayan sacado, pero esto es una grabación, una regrabación de la reunión de la Junta que está contenida en el canal de YouTube de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica del 30 de noviembre del 22. Yo la saqué completa, no pasen el trabajo de borrarla, pero no he sido yo nada más. Yo sé que hay otros colegas que han sacado el extracto y lo han colocado en sus redes. Lo que pasa es que nosotros quisimos hacer como hacemos en Bonita Radio porque tenemos el tiempo y sobre todo esa es nuestra manera de operar. No todos tienen que operar igual. Nosotros queríamos traer ese audio, esa imagen de Josué Colón, que yo espero que no digan que es inteligencia artificial, que lo pusieron ahí, pusieron su voz allí. De hecho, la que está al lado de él era su ayudante entonces, que hoy es la directora de la autoridad, Mary Carmen Zapata. Y eso, pues lo bajamos y está autenticado, por favor. Ahí, que yo sepa, no hay ningún problema. Yo les quiero colocar primero lo que dijo el domingo, 14 de diciembre, el mismo Josué Colón, con una intervención de Francisco Domenech, cuando le preguntaron precisamente sobre su participación en el 2022. Y esto fue lo que él contestó. En el 2020, cuando se firmó el contrato, yo no estaba trabajando en la Autoridad de Energía Eléctrica. Cuando ocurre la famosa carta de extensión que se menciona, que volvemos, los contratos gubernamentales se rigen, ¿verdad?, por unas leyes y por un proceso riguroso que no son con cartas. O sea, nadie aquí puede contratar a nadie ni enmendar un contrato mediante cartas, y mucho menos cambiando los términos y dejando al gobierno indefenso para proteger los mejores intereses del pueblo. Pues esa carta, como usted menciona, pues yo no fui el que la firmó. Eso es correcto. Telemundo. Sí, tengo prácticamente, no se me vaya, sí. Tengo prácticamente 3 preguntas. Pero si me permiten, para dejarlo medianamente claro, porque yo lo he dicho, yo sé que él lo ha dicho, pero para que quede claro. El ingeniero Josué Colón no firmó la carta de extensión. No la firmó él. De hecho, tenía reparos en firmarla, por eso no la firmó. Así que para dejarlo clarísimo. Y eso es parte de lo que obra en los exhibits y obrará en el pleito que se está incoando. En el 2020, cuando se firmó el contrato, yo no estaba trabajando en la Autoridad de Energía Eléctrica. Cuando ocurre la famosa carta de extensión que se menciona, que volvemos, los contratos gubernamentales. Bueno, cuando Francisco Domenech dice que él no firmó la carta, cuando usted sabe por qué no firmó la carta, es porque nunca la va a firmar un miembro de Junta ni el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. La va a firmar el presidente de la Junta, porque es la Junta de Gobierno quien está aprobando la transacción, Junta de la que él es parte. Así es que Francisco Domenech se va a tener que buscar un exhibit en el pleito
que ahora dejó de ser del Tribunal de Instancia de San Juan para irse al Tribunal Federal, otro exhibit que justifique por qué la Junta de Gobierno de la Autoridad le dio carta blanca a la extensión mediante carta, siendo el director ejecutivo Josué Colón hoy SAR de Energía. Y es importante que establezca lo del exhibit, porque yo les dije desde el día 1 que lo más interesante de este caso es que las mentiras del gobierno de Puerto Rico se van a descubrir bajo juramento en el tribunal. Yo no sé en cuál de los dos, porque todavía tenemos que esperar que la jueza Laura Taylor Swain diga que en efecto tiene jurisdicción sobre esa demanda. Pero lo que están diciendo para las gradas en las conferencias del récord, tienen que hilar bien finito, bendito. Tienen que recordarse de las mentiras. Tenían que sentar a Josué Colón. O lo sentaron y él dijo, sí, mira, no te olvides que yo era parte de esa junta. No te olvides que yo tuve una intervención y que esa grabación está allí en el canal de YouTube. Es importante que todo eso se haga, porque ahora, ¿qué le van a decir al tribunal? ¿Ustedes se creen que no hay un oficial jurídico? Primero del juez Arnaldo Castro Callejo, y ahora de algún juez en el tribunal que vaya a atender esa demanda si en la federal la cogen. Que no hay un oficial jurídico que esté leyendo acertadamente los medios de comunicación, incluidos los independientes. Se quedarían bobos de las cosas que nos dicen, de lo que hacen los jueces para recibir toda la información que nosotros reproducimos aquí. Incluidos los del Supremo, que no me quieren mucho, aparentemente. Que no va a haber alguien que va a decir, pero ven acá, pero miren, si ustedes no lo creen, de que el tribunal va a tomar conocimiento judicial, esa demanda que en efecto se notificó el removal, la va a haber un bufete que nosotros hemos hablado en otras instancias de él aquí, que tiene contratos con el gobierno de Puerto Rico, que se llama Delay Piper. ¿Y ustedes se creen que los abogados de la defensa no van a hacer lo imposible por precisamente traer la información que contradice la demanda del gobierno en relación a la cancelación del contrato? Pues claro que sí. Pero me falta uno para irme, porque Rodrigo Otero Goico viene por ahí. Me falta un video. Si ustedes creen que ese video es malo, que es malísimo para Josué Colón, y lo contradice con relación a lo que dice el domingo, hay uno más interesante porque es más claro y se hace en uno de esos medios que el gobierno de Puerto Rico entiende que son los medios de comunicación, que ellos pueden sentar a sus jefes de agencia y nadie les va a cuestionar nada. Pues no fue así. El compañero Manuel Crespo y la compañera Mari Carmen Ortiz hicieron las preguntas que tenían que hacer con relación al contrato de Luma y a lo que se estaba ventilando, porque ya el viernes nosotros incluso habíamos sacado la información de la contradicción y otras personas también en el mundo de las redes sociales habían cuestionado que Josué Colón era el director ejecutivo del 22 y la demanda se estaba tratando de justificar para cancelar en una acción que le competía a él. Vamos a escuchar lo que le dijo Josué Colón a los colegas periodistas. ¿Verdad? La Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cómo le contesta a esa gente? Creo que por eso es que no está mi firma. En esa carta de extensión que se menciona, que es una enmienda, ¿está la firma de este servidor ahí? No está la firma de este servidor ahí. Porque ¿Usted no revisó en ningún momento ese proceso? No, en aquel entonces y en mi apreciación sobre lo que se pretendía y se realizó es que no estaba conforme a las leyes y a lo que se supone que es. ¿Quiénes impulsaron en aquel momento esa extensión? ¿Qué figuras del gobierno impulsaron en aquel momento? Esto es un contrato que fue
preparado y procesado como parte de las responsabilidades que tiene la autoridad de la alianza público-privada y obviamente nosotros estamos indicando luego por Fermín en aquel momento. Luego de un análisis riguroso que los procedimientos que se siguieron para esas aprobaciones no están conformes a la ley, pero ya el tribunal lo atenderá. Pero esa figura de Fermín que dirigió las alianzas público-privadas, ¿es la persona responsable? Bueno, lo que pasa es que eso pasó, porque yo no quiero esto convertirlo en un asunto de individuos, esto es un asunto procesal de gobierno. Y los asuntos de contratación y de enmendar contratos gubernamentales se rigen por leyes y por reglamentos que están debidamente establecidos. Y enmendar un contrato o aprobar un contrato de alianza tiene que realizarse conforme establecen unas leyes que están vigentes y que indican cómo es que se hace tanto un contrato, cómo se aprueba por primera vez y cómo se enmienda si se determina enmendar. Ya para finalizar. Cienciales. ¿Verdad? La Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cómo le contesta a esa gente? No, que por eso es que no está mi firma. Fíjense que ya el viernes Josué Colón tenía los talking points. Tú vas a decir que eso es contrario a la ley, exactamente lo que dijo el domingo. El viernes, el domingo. Lo que pasa es, Josué Colón, que usted le va a tener que explicar en inglés. Oiga, hay traductores y hay intérpretes en el Tribunal Federal para que no se confunda. Porque, ¿verdad? Me imagino que lo va a necesitar. Le va a tener que decir bajo juramento o cuando lo depongan con relación a esa demanda, porque esto empieza ahora y no se sabe cuándo va a haber deposiciones, sobre todo, y cuándo va a haber juicio, si hay juicio con relación a la demanda. Le va a tener que contestar que usted no es la persona que está sentado el 30 de noviembre diciendo que todo está conforme a la ley, contrario a lo que dice ahora. Ese es el problema que tiene ese video. Ese es el problema que tiene de sentarse en un noticiero por la mañana y que el periodista le haga las preguntas que tenía que hacer. ¿Cómo usted contesta el hecho de que usted estaba ya en el 22 y ahora dice que es ilegal? No, pero por eso mi firma no está ahí. No, su firma no está ahí porque usted sabe que usted no tiene que firmar. Lo tiene que firmar el presidente de la Junta. Eso es lo más interesante. Yo espero que no fabriquen cartitas. Porque sería injuria sobre ofensa, porque no puede despintar que ese video es él. Eso es lo terrible que tiene esto todos los días. Una darse cuenta, una encontrar, haciendo el trabajo que tenemos que hacer, poner el contexto correcto en las palabras de los que hoy dirigen el esfuerzo público. Mintió descaradamente Francisco Domenech, mintió descaradamente, no una, del viernes hasta aquí, 2 veces. Josué Colón. Ahí lo tenemos. Nos fuimos. Gracias por estar. Recuerden que siempre pueden apoyar nuestro proyecto a través del chat con sus aportaciones, que también lo pueden hacer a través de bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, siempre en Bonitas Radio ATH Móvil, Periodismo 21 ATH Móvil, también en la dirección que Rodrigo Otero Goico le da en breve. No se pierdan el almuerzo deportivo con Rodrigo Otero en este ratito. Recuerden, cheques hoy los postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21. Éxito, nos vemos a las 5 en otro Que Palo es Noticia. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.